de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Una vez más, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Oremos. Mi Dios, bendecimos y alabamos tu nombre. Gracias, Señor, por el tiempo devocional. Gracias porque podemos elevar salmos, himnos y cánticos espirituales, Señor. Gracias, mi Dios, por este día, por la vida que nos da, por la salud. Hay personas que hoy no vieron este día. Ya lo estamos terminando. Gracias, Señor. Gracias por la jornada del día, el día de labores, tanto fuera de casa como en casa. Y gracias, Señor, por permitirnos reunirnos como iglesia, como el cuerpo de Cristo acá en este lugar. Le pedimos, Señor, que sea usted bendiciendo cada vida, cada familia y cada hogar aquí representado, Señor. Le pedimos por aquellos que no están, tenga misericordia de ellos. Solo tú sabes, Señor, sus razones, si ante ti son válidas o no. Pero le pedimos, Señor, por ellos que les ayude, Señor, para que su fe no desmaye, Señor, y que tu temor no se pierda de sus vidas, y que tu presencia, Señor, no los abandone. Al igual que a ellos, también lo pedimos para nosotros, Señor. Que tu presencia siempre esté con nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu sea guiándonos en todo. Mi Dios, bendiga este tema, esta breve reflexión que vamos a hacer. Le pido, Señor, que obre en cada corazón, en cada vida, Señor. Solo tú conoces, Señor, las necesidades de cada uno. Solo tú conoces las luchas, Señor. Solo tú conoces, Señor, cuánto batallamos a diario, las cosas que nos cansan. Pero gracias a Dios por los que están aquí, que quieren luchar, que quieren seguir adelante. Gracias, Señor. Perdone, Señor, nuestras faltas y todo pecado. Y que su palabra, Señor, nos bendiga, que su palabra nos instruya, que su palabra nos limpie, que su palabra nos amoneste, nos exhorte y nos guíe al arrepentimiento, Señor, de las cosas que tenemos que arrepentirnos en nuestra vida. Y Dios, todo se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado al tercer tema, ¿verdad? Como les decía, este es el tercer tema y último de esta serie del culto familiar. Y realmente es una bendición cuando lo llevamos a la práctica. Es una bendición cuando lo llevamos a la práctica. Esta sería entonces la tercera semana. Espero, ¿verdad?, que no por mí, sino por ustedes mismos, por sus familias, por su comunión con Dios, por querer agradar a Dios, hayan empezado, hayan iniciado a hacer esta práctica, esta noble práctica del culto familiar. Les aseguro, hermanos, que va a ser de muchas bendiciones para su familia. Que aunque tal vez no las vea al principio, aunque tal vez no las vea al día siguiente, pero que poco a poco, hermanos, con constancia, va a ver los resultados y va a ver los cambios. Pero realmente, hermanos, es una bendición cuando lo hacemos, ver a nuestros hijos leyendo la palabra de Dios, ver a nuestros hijos orando, ver a nuestros hijos preguntando acerca del tema o algo que se les viene a la mente. Es bueno verlos cuando están pensando sobre alguna pregunta que le hacemos. Es bueno que estén pensando en las cosas de la Biblia y estén pensando en Dios. Es bueno que sean parte del culto familiar y que tengan parte dentro de la adoración en familia. Hermanos, si es que la primera escuela de enseñanza de vida y del conocimiento de Dios debe provenir del hogar.
desde la familia. Ese es el modelo de Dios, que la formación de todo individuo del pueblo de Dios inicie desde el seno familiar. Lo hemos leído ya algunas veces, el Salmo 78, hemos leído Deuteronomio capítulo 6 también, versos 4 al 9, y allí literalmente el mandato es de los padres hacia los hijos a enseñarles el camino de Dios. Y como habíamos dicho, el patrón bíblico debe ser a diario, como dice en Deuteronomio, todos los días, al levantarte, al acostarte, al andar por el camino. En todo tiempo es bueno hacerlo, todo tiempo va a plantar allí la semilla que en su debido momento va a dar fruto. Y eso es lo que queremos para nuestros hijos, para nuestras familias, que sean familias de Dios. Y como dice el texto, ¿verdad? Acá en Efesios 3:15, de quien toma nombre toda familia en la tierra. ¿Y qué nombre? En el nombre de Jesucristo. De que realmente esa familia sea una familia de Dios, en el cual allí se proclama el nombre de Jesucristo, en el cual ahí se enseña al Dios de la Biblia. Y no se deja a la imaginación o a las inventivas del hombre pensando en evoluciones y en cuestiones de hombres meramente, sin sabiduría de Dios. En cuanto a la formación de los hijos, los mejores resultados se verán cuando la instrucción y corrección inician a temprana edad. Bien dice el Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma, y dará alegría a tu alma. Es fácil, hermanos, corregir una pequeña planta que viene creciendo, que quizás por algún motivo, alguna razón, se va desviando y se va torciendo, pero es fácil enderezarla. Pero ¿será fácil enderezar ya un árbol, ya viejo? Difícil, muy difícil. Entonces, hermanos, allí está la clave y es lo que debemos aprovechar. En familia, en casa, la instrucción de nuestros hijos, guiarlos por el camino correcto. Y en esta noche, hermanos, vamos a ver y a reflexionar en al menos 5 motivos o razones para adorar en familia. Y vamos a estar hablando bajo el tema los motivos del culto familiar. El primer tema que vimos fue la historia del culto familiar. Vimos los antecedentes del culto familiar. El segundo tema que vimos, hablamos de las directrices del culto familiar, de cómo llevarlo a cabo y dimos algunos consejos, algunos tips, ¿verdad?, de cómo llevarlo a cabo. Y esta noche vamos a ver los motivos o razones para el culto familiar. Y en primer lugar, hermanos, vamos a hacer la pregunta, ¿por qué debemos practicar el culto familiar? ¿Por qué debemos adorar en familia? En primer lugar, porque glorifica a Dios. En primer lugar, porque glorifica a Dios. Hermanos, el bien máximo de todo hombre es conocer a Dios y gozar de Él. El bien máximo de todo ser humano es conocer a Dios y gozar de Él. No hay nada más sublime que Dios te conozca, que Dios te llame su hijo. Antes éramos hijos del diablo, éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero ahora que ya te ha redimido y que quiera Dios que tú estés con Él por toda la eternidad. Eso es lo máximo, eso es lo mejor que se nos pudiera imaginar, o la mejor bendición que un ser humano pudiera tener, siendo impío, siendo pecador, siendo rebelde contra Dios mismo, pero que Dios ha cambiado esa vida. Y debido a ese gran amor es que estamos en Cristo, nos ha hecho miembros de su cuerpo y coherederos con Cristo. Y
Todo esto es para la alabanza de su gloria y de su nombre. Y en ese propósito, hermanos, es que hoy estamos aquí. En ese propósito es por el cual nos reunimos. Realmente no venimos aquí porque no tenemos nada que hacer. En la casa hay muchas cosas que hacer, aunque sea nada, y eso consume tiempo. Pero hay cosas que hacer, pero no porque nos sobre el tiempo, sino porque tenemos una responsabilidad con Dios y tenemos allí, ¿verdad?, el Espíritu Santo que está obrando también. Y este es el tiempo de Dios. Y ese es el propósito por el cual nos reunimos aquí en público. En público. Y esta es parte de la adoración a Dios, esta adoración en público. Cada vez que 2 o 3 o más personas se reúnen en su nombre, están dando testimonio público de su fe en Dios. Y eso glorifica al Señor. ¿Por qué? Porque aquí hay un grupo de gente que está buscando a Dios. No están en sus casas viendo televisión, perdiendo el tiempo. No están en las calles, en las esquinas de su cuadra. No están delinquiendo en las calles. No están en un bar. No están haciendo cosas malas delante de Dios. Estamos haciendo lo correcto. Estamos haciendo lo que es bueno para nosotros mismos. Y eso glorifica a Dios. El que hoy estemos aquí porque Él mismo nos ha cambiado. Y ese cambio glorifica a Dios. Así que, hermanos, la primera y gran razón para adorar en familia, para tener el culto familiar y celebrarlo en familia, es porque glorifica a Dios. Así como este culto público glorifica a Dios y da buen testimonio ante los hombres, pero también el culto familiar glorifica a Dios ante los hombres. ¿Por qué? Porque ahí está una familia temerosa de Dios, reunida, leyendo la Biblia, cantando, alabando al Señor, instruyéndose en su palabra. Y eso glorifica al Señor. Y mire qué bendición es que no todas las familias lo hacen. Aún dentro del mismo pueblo de Dios, aún dentro de muchas iglesias. Y usted puede tener ese privilegio. En segundo lugar, ¿por qué los motivos, razones para celebrar el culto familiar, para adorar en familia? En segundo lugar, hermanos, porque protege a nuestros hijos del pecado. En primer lugar, porque glorifica a Dios. En segundo lugar, porque protege a nuestros hijos del pecado. Y esa es una gran razón para hacerlo, para proteger a nuestros hijos del pecado. La responsabilidad del bienestar en las familias y en cada hogar es de los padres, de papá y mamá. No podemos esperar que otros cumplan este sagrado deber, ni siquiera de familiares, ni siquiera de cercanos. Aquí no es de terceros, aquí es mamá y papá los responsables del bienestar moral, espiritual, material y de todo ámbito para con la familia. Como padres debemos proteger a nuestros hijos en todos los sentidos y en todas las áreas, en lo que comen, en lo que ven, en lo que juegan, en sus amistades, en sus relaciones. No es que vayamos a tener un control y no los dejemos hacer nada, no es que queramos tampoco vivir sus vidas, sino que debemos enseñarles y instruirles en el camino correcto. De manera que debemos de estar pendientes de ellos en todo lo que hacen, en lo que ven, en lo que escuchan, con quienes se relacionan. Y ese es el deber, ¿verdad?, de los padres de familia. Hermanos, porque ciertamente no podemos dejarlos a los hijos en el aire, que se críen, como dicen, ¿verdad?, al sol y al viento. Porque de esa forma, ¿qué van a aprender? ¿Qué esperanza va a haber en ellos en un futuro?
No la hay. Hermanos, así que debemos de cuidar a nuestros hijos allí, en nuestros hogares, en la misma cuadra, con quienes andan, con quienes se relacionan. En virtud de que ande en las calles patrullando Ciudad Belén, mejor que esté en casa. Mejor que esté en casa leyendo la Biblia con sus padres, aprendiendo el camino correcto. No van a aprender nada bueno con todos esos niños ahí. Usted los ve, usted los escucha los que hablan, cómo se comportan. Y las personas, y más los niños, son como esponja, que absorben. Y lastimosamente absorben lo malo rápidamente. Y el consejo bíblico es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero instruye al niño en su camino. Hermanos, y como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, está bien que vengan a la iglesia, es excelente, pero lo que acá viene a aprender, ya sea por el pastor, los maestros de escuela bíblica dominical, debiera ser complementario a lo que en casa debieran estar aprendiendo por sus padres. Debiera ser así, hermano, porque de lo contrario toda la carga quedaría en la iglesia, en el pastor, en los maestros, en los líderes, y si bien es cierto, pues Dios puede hacer la obra, pero los principales responsables son los padres en casa. Recordemos que los niños son inexpertos y curiosos, y en esa curiosidad pueden meterse en problemas, así que debemos señalarles el camino y las consecuencias de no hacerlo. Señalarles el camino y las consecuencias también de no seguir ese buen camino que les estamos enseñando. Así que el hogar y la familia es la primera trinchera que debemos cuidar y proteger de los ataques externos y aún de cualquier ataque cercano. No debemos confiarnos de que es el primo o la prima, el tío, la tía, el amiguito, el compañero de clase con el que se mantiene. No debemos de confiarnos en eso. ¿Cuántos casos no se han dado de maltrato físico, verbal, hasta llegar al abuso sexual? Así que, hermanos, no debemos dormirnos, debemos estar siempre alertas, cuidando, porque si no los cuidamos nosotros, ¿quién más los va a cuidar? No hay alguien más con responsabilidad sobre ellos, sobre nuestros hogares, sobre nuestras casas, más que nosotros mismos. Yo sé que el enemigo de las familias no anda viendo si son cristianos o no. Por eso debemos orar por familias temerosas de Dios, que el padre tema a Dios, que mamá tema a Dios y que este temor lo enseñen a sus hijos. Que este temor lo enseñen a sus hijos. Hermanos, cuántas personas, cuántos niños, sus vidas, sus pequeñas vidas han sido destruidas desde sus casas, desde el seno familiar, ya sea por mamá o por papá. Y quizás eso sea normal en el mundo porque no hay esperanza en ellos, no han conocido a Dios, no está el amor de Dios en ellos. Y aquellos pobres niños indefensos pues no tienen muchas veces quien los protejan. Así que, hermanos, debemos orar fervientemente por familias temerosas de Dios, para que Dios las guarde, para que Dios guarde a esos niños, a ese futuro, a esos retoños nuestros. En tercer lugar, hermanos, vamos a ver otro motivo, y es para producir verdadera alegría en el hogar. Otro motivo para celebrar el culto familiar, para adorar en familia, es para producir verdadera familia en el hogar. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese pequeño tiempo, hermanos, ese pequeño tiempo que la familia comparte a través de la adoración familiar es único. Quedará grabado en las mentes y en los corazones de sus niños. Que lo van a recordar cuando estén más grandes. Van a recordar que se reunían y que abrían la Biblia y que leían y que participaban y que preguntaban. Y esos gratos recuerdos, hermanos, van a producir risas de algunas de sus propias palabras y frases que dijeron, aún de sus oraciones con que ellos oraban en ese tiempo. El culto familiar es como un pequeño entrenamiento que marcará sus vidas en lo porvenir. Y qué hermoso será cuando el hombre que de pequeño participó del culto familiar por dirección de su padre, ahora él lo ponga en práctica con sus hijos. Eso produce gozo y alegría. Leímos el Salmo 78, cómo Dios les enseñaba al pueblo, a los padres, y les mandaba que ellos lo enseñaran a sus hijos y a la generación venidera, para que teman a Dios. Qué triste es, hermanos, que pase una generación y la generación venidera no conozca a Dios. Eso debe ser motivo de tristeza. ¿Qué esperanza va a haber? Hermanos, si lo vemos ahora, en el tiempo actual, sin hablar de cuestiones religiosas, ustedes saben y han visto, han experimentado, ¿verdad?, cómo ha venido cambiando y podemos decir evolucionando la mente y los pensamientos de las diferentes generaciones que se han levantado. Desde que usted estaba joven, desde que era niño, joven, después cuando ya tuvo sus propios hijos. Y cada generación es diferente la una de la otra. Y lo malo es que van en decadencia. Un joven de hoy no se compara a un joven de antes. Esta generación llamada los millennials o la generación X, con tanta corrupción en la sociedad, ya ni se sabe qué son. Si son hombres, si son mujeres, si son animales o perros o qué. El asunto, hermano, es que no hay un patrón allí, no hay una autoridad, no hay ni siquiera se me fue la palabra, se me fue. Cuando es uno mismo y no busca cómo copiarse de los demás. Personalidad, pero hay otra parecida. ¿Ah? No. Sí, es algo así como ser uno propio. Y ahora todos quieren ser como alguien más. No tienen eso de ser ellos mismos. Quieren vestir como el otro, quieren hacer lo que el otro hace. No hay identidad. Esa es la palabra, gracias. No hay identidad propia, hermanos. No hay. Y lastimosamente el mercado global muchas veces va obligando a eso. No vayamos largo, aún en la vestimenta, en los mercados muchas veces cuesta ya ropa buena o decente. Solo vaya ropa desbaratada literalmente, ropa rota, ropa tubo, horrible. Aunque se vean los hombres así con ropa tubo. Salados los que andan así. Pero es lo que estamos hablando, de que cada generación viene más corrupta. Y quizá ustedes mismos han dicho esa expresión. Ahora los chavalos hasta salen corriendo. Con cuántas mañas no aprenden, con cuántas mañas no se valen. Y los vemos que ahí andan. Y cómo se comportan.
Entonces, hermanos, debemos estar apercibidos de eso y debemos de cuidar a nuestros hijos. Recordemos que estamos en el medio, y nuestros hijos van a escuelas seculares en lo general, escuelas seculares, donde les enseñan sabiduría humana, donde les van a enseñar ideologías, donde les van a enseñar cosas de la evolución. Cuando van a la universidad es peor, cuando empiezan a ver filosofía, cuando ya son grandecitos y quieren independizarse. Debemos de cuidarlos, debemos de sembrar. La semilla es nuestra responsabilidad, sembrar esa semilla, confiando en Dios de que va a dar buenos resultados y va a dar buenos frutos y que el día de mañana va a ser un hombre de Dios y una mujer de Dios. Pero que al final cada quien es responsable delante de Dios. Pero en lo que respecta a nosotros, vamos a, como dicen, ¿verdad?, a librar nuestro cubo y a librar nuestra responsabilidad con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. Si no, mire el caso de Elí, el sacerdote Elí, que sus hijos, dice, no andaban en la verdad, no andaban en los caminos de su padre. Y le ponían quejas a Elí de todas las atrocidades que hacían sus hijos. Y él no hacía nada, solo, ve, hombre, me dijeron tal cosa, no está bien que hagan eso, pórtense bien. Y eso fue todo. Y Dios tuvo que intervenir, porque estaba en juego también la santidad de Dios, el sacerdocio de Dios. Pero puede pasar, hermanos, de que si nosotros no intervenimos, Dios puede hacerlo. Y creo que es mejor, ¿verdad?, hacerlo correcto y guiar a nuestros hijos en el camino de Dios. Pero que primeramente tenga que ver nuestro ejemplo, ¿verdad? Debemos de cuidarnos, hermanos, con esto de las generaciones venideras. Que en nuestra postrimería, con nuestra descendencia, pueda conocer a nuestro Dios, al Dios que nosotros adoramos. Y que ellos un día puedan enseñarle a sus hijos a ese Dios que nosotros le enseñamos a ellos. En cuarto lugar, hermanos, otra razón para adorar en familia es para consolar durante tiempos de prueba. Es para consolar durante tiempos de pruebas. Todos pasamos tiempos difíciles en algún momento de nuestras vidas. Nuestros hijos no son la excepción. Qué bonito se siente cuando está enfermo, pero no está solo. Tener a alguien a tu lado en el momento de la enfermedad, de la prueba, de la tristeza, es como un bálsamo que alivia la pena y el dolor. Cuánto más alivio se siente cuando aquella persona está rodeado de su familia, de aquellas personas que lo aman, que lo están allí acompañando, atendiendo, orando por él. Como dicen, eso no tiene precio. Qué dichoso es aquel que puede compartir sus cargas en familia, sabiendo que puede venir, esperar un abrazo, un vamos a orar. Qué consuelo. Pero qué triste es para aquel que no tiene una familia donde encontrar refugio. ¿Y qué pasa? Se refugian en otras personas, en terceros, en personas que de verdad no van a querer el bienestar. Un bienestar sincero como un padre lo daría a su hijo. Es bonito que en la iglesia te lleven en oración. Se siente bien que oren por ti. Que gente que no es tu sangre quiera tu bienestar. Cuanto más tu familia en la carne. Para consolar durante los tiempos de prueba. Para consolar durante los tiempos de pruebas. Allí reunidos en familia. Poder descargarse, poder expresar aquello que lo está agobiando, aquello que está sintiendo, aquel temor, poderlo compartir en familia y tratar el asunto. Poder encontrar una ayuda allí en consenso, con mamá, con papá, con los hermanos. Qué hermoso, hermano,
poder tener esa oportunidad y no buscar en la calle lo que no va a encontrar y que no hay en nuestros hogares. Eso es para ponernos a pensar, hermanos, y reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestras vidas, nuestras familias delante de Dios. En quinto lugar, hermanos, y último, una razón más para celebrar el culto familiar es para influir en la sociedad. Para influir en la sociedad. La sociedad como tal está tan corrupta que no hay esperanza en ella. La mayoría de las familias que la componen no tienen nada bueno que enseñar, pues solo viven en la vanidad de su mente y cada uno vela por lo suyo propio. Tienen casas, pero no un hogar. Pueden ser varios individuos, pero no son una familia. Para muestra un botón. ¿Cuántas familias conoce usted que a la hora de comer se sientan juntos? ¿Cuántas familias conoce usted que a la hora de comer se sientan juntos? ¿Será que en nuestras propias familias pasa eso? ¿Nos sentamos a comer en familia, juntos en la mesa, en el comedor? ¿O el comedor por allá solo sirve para tener un montón de chereque? Pasa. La mesa o lo que sea, ¿verdad? Cada quien agarra su comida y se va a su lugar preferido, ya sea a la silla del televisor, otro al patio, en la cocina, disperso a su cuarto, solito ahí para que no lo miren comer, para que no le pidan, para que no le quiten, lo que sea. Pero en ese momento de compartir los alimentos, no hay unidad. No debiera ser así, hermanos. En el pueblo de Dios no debiera ser así en la iglesia. Ese momento y cada momento debiera de aprovecharse para estar juntos, para poder compartir experiencias y preguntar cómo te va, cómo te fue en la escuela, qué hiciste, etcétera, etcétera, cómo te fue en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que haya ahí una comunión. O lastimosamente las familias están tan fraccionadas que no se hablan, no se preguntan cómo le fue. No se sientan a comer, no hay nada en común ahí. No debiera ser así. Y si eso está pasando en las familias de la iglesia, en el pueblo del Señor, debemos entonces reflexionar, hacer un alto, hacer un stop y reflexionar y decir qué está pasando. Comenzar por uno mismo, encomendar nuestra causa al Señor y que Él nos ayude, hermanos, a mejorar, porque una práctica así en la familia no es sana, no es sana en lo absoluto, no debiera ser. Donde están varias personas, pero nada más, no hay unidad, no hay familia, no hay allí un hogar. Y así, ¿qué diferencia o qué esperanza hay de las familias, de las demás familias? Donde el jovencito prefiere irse a la calle que estar allí, porque en la familia solo hay pleito, solo hay discusión. Le sale mejor estar en la calle, porque allá por lo menos se ríe, se divierte, haciendo cosas malas. Pero no debiera ser así. La familia en la cual no hay unidad, ni compañerismo, ni amor, ni Dios, ¿qué ejemplo puede dar? ¿Podrá influir de alguna manera positiva en la sociedad? Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Nuestras familias debieran influir en la sociedad. Si bien es cierto, no somos perfectos y vamos a tener muchos errores. Aunque hagamos el culto familiar, aunque estemos en esa búsqueda constante de Dios, vamos a tener aún errores.
Pero debemos de seguir, debemos de ser constantes, ir cada día mejorando. Esa es la idea, mejorar cada día, mejorar, aprender de nuestros errores para la siguiente, no volverlos a cometer. Y debemos ser humildes nosotros mismos en reconocer, ¿verdad?, nuestras faltas y platicarlo allí. A ver en qué estoy fallando, en qué estás fallando. Y ponerlo en las manos de Dios. Manos para que sea Dios el que guíe nuestras familias y no las pruebas, y no las circunstancias, y no los consejos del amigo, no los consejos de terceros que no tienen nada que ver, ¿verdad? Que no tienen arte ni parte en nuestras familias. Cuando la responsabilidad primera es de nosotros, es de los padres de familia. Hermanos, que el Señor nos ayude a seguir adelante, que el Señor pueda formar nuestras familias conforme al modelo bíblico que nos enseña en su palabra, para que así podamos ser familias de Dios, para que así podamos ser familias donde verdaderamente se nombre de que aquí hay una familia de Dios. Así que hermanos, nuevamente le invito que si no ha iniciado con el culto familiar, lo eche a andar, lo eche a andar. Hágalo una vez, hágalo 2 veces, sígalo haciendo, sígalo haciendo. Ya la vez anterior dimos algunos consejos de cómo hacerlo y que el Señor, hermanos, nos ayude. Y la lucha no va a ser de un día, el cambio tal vez no va a ser a la semana, pero la clave va a ser la constancia y la fe en Dios, de cómo nos conduzcamos y de cómo lo que hagamos, nuestra responsabilidad de cada uno para con nuestras familias, porque se supone que queremos lo mejor para nuestros hijos, los padres para los hijos, aún los hijos para los hermanos y para los padres también. Y ese es el patrón, ese es el modelo, el que las familias de Dios puedan vivir en unidad. Sean como un pequeño cielo aquí en la tierra. Que está difícil, tal vez, pero no es imposible. Y debemos luchar por ello día a día. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros, de nuestras familias, y que Él nos enderece, ¿verdad?, en lo que tenga que enderezar, corregir, en lo que tenga que corregir primeramente en nosotros, en los padres y también en los hijos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude y nos guíe a todos. Dios les bendiga, hermanos.